Saludos, mi nombre es Esmilin Cabral Adames, licenciada en Psicología Educativa, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia en el ámbito educativo, que es la neurociencia y educación. A través del desarrollo de este tema vamos a estar entendiendo cómo se unen estos dos conceptos. Y para tener una definición de qué es la neurociencia es lo que nos permite entender un poco mejor cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, cuál es el proceso de aprendizaje, y para comprender por qué algunas acciones de la pedagogía funcionan y otras no. Además, decir de que la neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo está funcionando el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje. Les voy a leer un informe, el cual trata sobre este tema, y a través de él vamos a ir desarrollando y entendiendo a mayor intención este tema. Para vincular la práctica pedagógica con los aportes neurocientíficos, es de máxima importancia que el educador tenga un conocimiento elemental de la estructura macroscópica del cerebro, zonas esenciales del sistema nervioso, de los hemisferios, los lóbulos y la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros docentes deben estar bien capacitados de cómo funciona el cerebro, cómo trabaja el cerebro, qué es la neurociencia. Es de suma importancia que nuestros docentes estén capacitados de este tema y de esta tarea, que para ellos es una tarea. Seguimos. Asimismo, es importante entender la estructura microscópica del cerebro. Al conocer las células nerviosas que los componen, neuronas, glías y el sistema de comunicación que establecen en ellas. De la misma manera, se hace necesario que el educador entienda cómo el cerebro desempeña varias funciones, cómo se organiza en sistemas y cómo estos sistemas permiten que sea posible el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el movimiento y tantas otras funciones más. El conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento del cerebro le da al educador la base o funcionamiento para emprender un nuevo estilo de enseñanza y aprendizaje, un nuevo ambiente en el aula y, lo más importante, una nueva oportunidad para el desarrollo integral y humano de sus alumnos. Este conocimiento con el comportamiento de sus alumnos, su propuesta de enseñanza será una propuesta significativa y una propuesta que desarrolle conocimientos en sus alumnos eficientes. Continuamos. Este acercamiento entre educadores y neurocientíficos ha empezado a dar grandes frutos, como mencionábamos, comenzando por romper algunos neuromitos. Sabemos que existen muchos neuromitos dentro de la neuroeducación que fueron masivamente esparcidos cuando las neurociencias empezaron a llegar a los ámbitos educativos. Como por ejemplo, estaban en proponer clases para los hemisferios, o sea, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, darle clases por separado, ya que en las investigaciones se fueron conociendo características predominantes en el procesamiento de información de los hemisferios cerebrales o de habilidades que predominan más en un hemisferio que en otro, como es el caso del lenguaje. Sabemos que el hemisferio izquierdo se encarga de una cosa y el hemisferio derecho se encarga de otra cosa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta
que el aprendizaje, y si nuestros maestros tienen en cuenta que el aprendizaje también interviene o le interviene las emociones. Esto sería como un poco caótico, podríamos decir, separar y darle clases por separado a los hemisferios cuando están relacionados. Seguimos. Actualmente, los educadores ya pueden entender la alteración como algo relativo, ya que el cerebro trabaja con todo, reclutando a diferentes zonas para que se dé una función en específico. En este sentido, se hace necesaria la formación y capacitación de los educadores en neuroeducación para que comprendan los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales y motores o la atención. Aportando un ejemplo de lo que sería la neurociencia y educación relacionadas, se vinculan las emociones positivas y la inteligencia emocional. Por ejemplo, cuando tenemos o planificamos una clase de matemáticas y lo hacemos al aire libre, vamos a poner que es en un parque. Sabemos que está rodeado de plantas, estamos en un ambiente más refrescado. Los alumnos van a aprender de una manera diferente y va a ser un aprendizaje muy significativo para ellos, que van a recordar con mejor forma. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje creativo. Cuando ellos estén allí calculando, sumando, multiplicando, haciendo las operaciones de matemáticas, el ambiente los ayudará a que sus emociones en ese momento estén mejor y que tengan una participación en esas emociones. Una de las mayores ventajas que ofrece la neuroeducación es que posibilita adaptarse a cualquier edad. Hasta ahora, nuestro sistema educativo clasifica nuestros alumnos por edades de una manera homogénea, transmitiendo la información de igual manera para todos ellos sin tener en cuenta el desarrollo madurativo. Por consiguiente, nos encontramos con niños que sin tener un problema cognitivo no son capaces de alcanzar los objetivos requeridos. Y la neurociencia es capaz de adaptarse a cada uno de ellos debidamente y precisamente aquí añade el componente emocional anteriormente mencionado. Como decíamos, que los hemisferios no pueden trabajar por separado porque dentro de las clases, porque están relacionados, el aprendizaje está muy relacionado con las emociones. Entonces, a través de esta diapositiva, quiero continuar este tema para que puedan ver un poco mejor lo que es la neurociencia y entendamos un poquito más. Mencionábamos anteriormente la neuroeducación. Esto es aquí cuando ya unimos los dos conceptos, lo define como que es una línea de tiempo, de pensamiento, y acción que tiene como objetivo principal acercar a los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje. La neurociencia y educación, cuando se unen, descubrimos cómo funciona el cerebro y aprovechar todo ese conocimiento para optimizar los procesos educativos, donde se incluye la participación de los docentes y alumnos, de manera que la neurociencia, la psicología y la pedagogía conjugan saberes para facilitar la tarea educativa. Además, la neuroeducación, al permitir que el maestro entienda las particularidades del sistema nervioso y del cerebro y a la vez relacione este conocimiento con el comportamiento de sus alumnos,
su propuesta de aprendizaje, su actitud, el ambiente del aula, entre otros factores, puede ser el paso inicial en la formación y capacitación docente que marcará la diferencia en la calidad de la educación. Ya cuando nuestros maestros estén bien capacitados y entiendan este tema, tendremos una educación de valor. ¿Qué aporta la neurociencia a la educación? Dentro de los aportes podemos mencionar que le hacen necesario a la práctica pedagógica si queremos vincular el aprendizaje y el cerebro. Le hace falta una reestructuración a esta práctica pedagógica, podemos decirlo de esta manera, porque obviamente, para tener un ejemplo, no todas las personas aprenden de la misma manera, ni todos los alumnos en sus diferentes edades aprenden igual. Entonces, es cierto, aunque la mayoría de las aulas del mundo, la forma de enseñanza prácticamente es la misma, tenemos el mismo método de enseñanza, se puede trabajar a través de este tema de neurociencia de la educación de una forma creativa y de una forma significativa en el aprendizaje. Si la neurociencia y educación nos demuestran cómo madura el cerebro en las diferentes edades, entenderemos cómo se puede aplicar siempre las mismas metodologías. No se podría, no se puede aplicar las mismas metodologías en primaria, en secundaria, en la universidad. Esto no es posible porque con las diferencias de edades no aprenden igual. Otro aporte es que la neurociencia ha ido ganando cada vez más importancia dentro de este sector. Aplicándola en el aula significa tomar conciencia de la trascendencia que tiene el cerebro en el aprendizaje. Ya cuando nuestros maestros estén capacitados y tengan la conciencia y sepan la trascendencia que tiene en este proceso. Es gracias a la neurociencia y educación que podemos saber cómo funciona la creatividad y cómo podemos ayudar a fomentar unas clases creativas en el aula. Podemos decir también que la neurociencia en la educación nos sirve inmediatamente para resaltar los aportes de sus estudios, incluidos en los métodos de enseñanza y en el diseño de las estrategias de aprendizaje. Continuamos. Aquí tenemos 5 claves que la neurociencia nos da para que podamos aplicarla en clase. La primera es la emoción. La neurociencia ayuda a comprender cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La atención, que provoca nuevos estímulos consigo, despertar el interés y la atención hay que captar mediante la sorpresa y que también despiertan la curiosidad y los sentidos. La motivación, o sea, un alumno motivado aprende mucho mejor y más rápidamente. La neurociencia aporta pistas sobre la motivación y los estímulos que activan determinantes zonas del cerebro. Acciones entendidas, aplicar el juego en el aula, actividades grupales y todo aquello que coloque al alumno en el centro de aprendizaje. Y el cooperativo. Somos seres sociales, por lo que la incorporación de actividades sociales y la asignación de tareas y roles en el aula fomentan un aprendizaje de valor, un aprendizaje significativo. Y estas son 5 claves para enfocar este proceso y entender por qué algunas de las pedagogías, como mencionábamos anteriormente, funcionan y otras no. Entonces, quiero darles una frase
y les exhorto a mis colegas a que indaguen más sobre este tema. Gracias por escucharme y les dejo esta frase. Si hay que aprender bien, hay que hacerlo con alegría. Que es bueno, aprende. Es cuando te da gusto. Francisco Mora. Muchas gracias por escucharme.